y así justificaron esto. Hay un descontrol respecto al tema de las compras de la pandemia, lo venís viendo y está cada vez más claro, pero hay también mucha complicidad de la política. Y vos vas a ver ahora una historia que deja al descubierto el desmanejo total en el control de la pandemia, pero también la complicidad de los políticos amigos. Ya hubo noticia de esto desde la sección de policiales durante esta semana, pero va mucho más allá que un policial. Hay una clínica en Villa Adelina, es prestataria del PAMI y hacen todo mal. Se contagiaron 36 personas, murieron 3. Y hay funcionarios que tienen que supervisar, pero que están mirando para otro lado, fíjate. ¿Esta clínica es conocida? Es conocida no por Centro de Salud Norte, ni como se llamaba antes, por Clínica Paraná. Es conocida por la Mata Viejo, Camino al Cielo, la Clínica del Terror, la Clínica del Doctor Pureta. Nunca la vas a conocer por Centro de Salud Norte. Esta historia que te vamos a contar ahora tiene dos partes, una sanitaria y una política. El 8 de abril, Carlos Cellini, el hermano de Fátima Cellini, denuncia irregularidades en la justicia por la muerte de su hermana que había ocurrido 2 días antes. Había ingresado a este lugar, al Centro de Salud Norte, con un cuadro de infección urinaria. Cuando voy el día lunes a la clínica, mi hermana no podía casi respirar. Yo no hubo nadie que me explique lo que le estaba pasando realmente a ella. Y bueno, viene la enfermera, la viene a nebulizar, la ayuda a subirle, y bueno, mi hermana le agarra la descompensación, el ataque, y en el primer momento le agarra un paro. Su certificado de defunción hablaba de un paro, pero la justicia confirmó que murió infectada por coronavirus. Sin esa denuncia para que se investigue el accionar de la clínica y de sus directores que ahora están detenidos, Fátima Cellini no hubiera entrado nunca en las estadísticas oficiales. Lo que yo quiero es que se haga justicia. Si en un momento realmente se comprueba que todo fue negligencia médica y de la clínica, bueno, que paguen como corresponde. O sea, quien sea, como sea. Quiero tener la tranquilidad que mi hermana descanse en paz. Cuando muere Fátima Cellini, una funeraria fue a buscar el cuerpo. Es la funeraria de la familia Menini, que les terminaron todos contagiados. Cuando nuestro ambulanciero llega a la clínica, ve que en la morgue del Centro de Salud Norte estaba esta fallecida que teníamos que retirar nosotros, y al lado de ese cuerpo había otros 3 cuerpos. Entonces, cuando viene nuestro ambulanciero acá a la cochería a traer el cuerpo, nos dice: mira, Maricel, fíjate, porque al lado de la fallecida había otros cuerpos rociados con lavandina y son posibles COVID. Un rato después de eso, vino el familiar acá a la cochería que había contratado el sepelio a firmar esa documentación. Y cuando viene me empieza a manifestar una serie de dudas que le habían surgido. Cuando firmo los papeles le digo a la chica de la cochería: me voy llamado y está a la clínica. Me fui a la clínica a averiguar, realmente quería que alguien me explique qué había pasado. Habrán pasado otras 2 horas y ya ahí nos llamó, ya sí en un estado de desesperación, y dijo: por favor, frenen la cremación porque voy a ir a hacer la denuncia. Y ahí nos cuenta que se empezó a acordar de algunas cosas, como que su hermana había presentado síntomas de COVID, que la hermana había estado con tos, con dificultades respiratorias. Cuando te dijeron que habían hisopado el cadáver de tu hermana y que finalmente había tenido coronavirus, ¿qué sentiste? Sentí mucha impotencia, porque no solamente el tema que falleció mi hermana, sino que no pusieron a resguardo a nadie. Entonces la impotencia que uno tiene, la falta de empatía hacia el otro. ¿Se piensa que la clínica actuó bien todo este tiempo? Yo creo que sí. Diego Olmedo es abogado penalista. Defiende al director médico Jorge Pinceta
y a Benjamín Teitelbaum, dueños del Centro de Salud Norte. Los dos están detenidos junto a la coordinadora médica de la clínica, Ana Belushi. Nosotros creemos tener acreditado, en función de las declaraciones de ayer y la documentación que hemos presentado, que Cellini se contagió por sus propios familiares. Y que la gente de la cochería, posteriormente, cuando fue contagiada también por esos mismos familiares que fueron a hacer los trámites. ¿La clínica estaba en condiciones de funcionar? Sí, absolutamente. En el Centro de Salud Norte, el 90% de los pacientes son de riesgo de muerte para el coronavirus porque son jubilados afiliados al PAMI. ¿Cómo era el manejo sanitario de la clínica y en qué estado se encontraba? Empleados y familiares de pacientes que declararon en la causa bajo reserva de identidad lo describen de esta manera. Yo la conocía ya de antes, esta clínica. No hay protocolo de nada. Sin guantes, sin barbijo, sin cofias. ¿No había elementos de protección personal? No, nada de nada. Cuando en el expediente hay gente que dice no nos daban los elementos de protección personal, como por ejemplo, no me daban barbijo, un enfermero no me daban barbijo para atender a un paciente, lo cierto es que cuando se mira en la línea de tiempo qué protocolo se indicaba para esa situación, qué indicaba ese protocolo, no indicaba que se tenía que usar, por ejemplo, barbijos. ¿Había trabajadores que tenían coronavirus y igual los hacían ir a trabajar? Sí, había enfermeros que tenían COVID positivo y estuvieron trabajando igual, sí. Ellos no tomaron ninguna medidas, es como hicieron abandono de persona ahí, yo lo vi, lo tomé de ese lado y digo, bueno, no les importa nada, si yo tengo positivo o negativo, es como que no le importó nada. Era muy, te digo, terrible lo que pasó y estábamos todos contagiándonos y nadie sabía nada. ¿Qué le imputa la justicia, Jorge, a toda esta gente, a estos directores de la clínica? Bueno, una serie de irregularidades que te las voy a leer para, básicamente, no equivocarme, pero Dale. Malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria, prohibir a los empleados el uso de medidas de protección sanitarias y propias, no entregar a los empleados y familiares los elementos de bioseguridad adecuados, entrega, ocultamiento, manipulación y conservación de cadáveres positivos de COVID de manera irregular. Al mismo tiempo, asentar datos inexactos en las historias clínicas de los pacientes, expedir actas de defunción inexactas en su contenido. A ver, la justicia habla del artículo 202 y 205, que es propagación de enfermedades contagiosas. Y también al mismo tiempo lo que se está investigando es una asociación ilícita formada por 3 personas que son las 3 personas que están detenidas. ¿Quiénes intervienen? El Juzgado Federal 1 de San Isidro a cargo de Arroyo Salgado, la Fiscalía Federal de Fernando Domínguez, y en los procedimientos intervino la Policía Federal Argentina. ¿Qué es lo importante de esto? Lo que creen en la justicia es que hay una organización que con una máscara, bajo una máscara de brindar salud, lo que hacían en realidad era lucrar con la salud y con la vida de un montón de personas que obviamente eran de bajos recursos y que eran también derivados de PAMI. Hablábamos de los vínculos políticos. Mira, ahora vas a escuchar a los dueños de la clínica hablando con los funcionarios encargados de controlarla. Esto que vas a escuchar son escuchas judiciales. Hay políticos mencionados. Y también aparece Pablo Bombejí, que es uno de los infectólogos que asesora a Alberto Fernández en el gobierno de científicos. Míralo. ¿Quiénes debían controlar lo que pasaba en la clínica? Según la provincia de Buenos Aires, hay 3 instancias de control: el municipio, el Ministerio de Salud Provincial y el Colegio Profesional de Médicos. Escuchá cómo hablaba Jorge Pinceta, director médico del Centro de Salud Norte, con Fernando Tejo, secretario de Salud de Vicente López. Empezó a recibir muchos resultados. Sí. De unos 40 que más o menos nos mandaron ayer, hubo 3 casos positivos en personal. ¿Personal? Sí, personal. Una enfermera ¿Y eso? enfermera.
¿Eso vos lo tenías aislado? ¿Lo tenías internado? ¿Cómo lo tenías? Estaba aislado, no, una no estaba aislada, otro estaba aislado y los otros estaban aislados. Como la mayoría de los pacientes de la clínica venía de PAMI, era fundamental tener buenas relaciones con el organismo. Escuchá a Nancy Pelliza, jefa de PAMI Munro, hablar con uno de los responsables del centro médico. Lo que te quiero preguntar es, al día de hoy, ¿cuántos te quedan internados? Y si querés ya mandarme algún resumen para sacar aunque sea 3 o 4, si es que, por lo menos que vean la intención. Bueno. Y no molesten. Abro el paraguas, ¿me entendés? Sí, la verdad que no entiendo lo que... No, pero no, como no nos puede ganar, la pulseada no tiene... Bueno, me parece que eso es mucho nada para hablar por teléfono. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está dividido en regiones sanitarias. Esta clínica pertenece a la Regional Sanitaria 5, cuya titular es la militante de la Cámpora, Mariela Torres. Se supone que, ante un brote de coronavirus, Torres debería estar preocupada por los pacientes, pero fíjate con quién se solidariza. Habla Mariela Torres, directora de la Región Sanitaria 5. Mariela, ¿Qué tal? Bueno, quería solidarizarme contigo por toda esta situación que la verdad que... No, terrible. A mí me mandó unos oficios lapidándome a mí, a Goyán, o sea, esto no fue solamente con vos, que nosotros coincidíamos que estaba todo bien, hicimos todo digamos, la secuencia epidemiológica, coincidimos y demás, pero salió con esta mina con los tapones de punta. Los dueños de la clínica presumían de tener contactos con todo el arco político. Hola, Vivi. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿estabas ocupada? No, me dio risa porque justo Benjamín estaba hablando con alguien al lado mío, con un diputado, entonces digo... Sí, ¿Con un diputado? Qué buen contacto, viejo. Me parece muy buena la estrategia. Y bueno, iremos viendo. Esperemos me parece que buena desde el punto de vista político, científico, legal, de todo punto de vista. Te está llamando Waldo Wolf. Vale. Y no, yo pensé que Waldo Wolf hubiera tenido llegada a ella por el tema de Nisman, ¿no? A medida que avanzaba la crisis en la clínica por el brote, los dueños hablaban de otros supuestos apoyos políticos. Sí, mientras tanto papi pagó, está el apoyo del ministerio, y bueno, igual está hecho el listado de personal a licenciar si en caso de que se ponga la paja, pero... Por otro lado, el apoyo es de Kicillof, que tenemos, o sea, que es raro, es muy raro. ¿Kicillof apoya a nosotros? Sí. Eso sí es raro. A través de el presidente del bloque de la Cámara del PRO. Pues al final son todos amigos, ¿viste? Por último, los directivos de la clínica contrataron a un infectólogo que según ellos es de peso, porque asesora a Alberto. Estamos contactando con un infectólogo, viste, uno de mucho peso, uno de los que son asesores, es uno de los asesores de Alberto. Se trata del expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología y a la vez jefe del CEMIC, Pablo Bombeí. Le dimos todo el material a un infectólogo, al jefe de infectología del CEMIC, Pablo Bombeí, que es ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Le dimos todo para que evalúe las cosas y el informe de él es exactamente el mismo. El doctor Pablo Bombeí presentó este dictamen en la justicia, diciendo que el Centro de Salud Norte había hecho las cosas bien y que no era recomendable que estuviera cerrado. Hablamos con él y, si bien prefirió no dar una entrevista, reconoció que hizo el dictamen basándose en la información que le remitieron las mismas autoridades de la clínica, pero que no estuvo en el lugar. Fátima Cellini murió el 6 de abril en el Centro de Salud Norte. En los papeles fue por un paro cardíaco. Ahora sabemos que tenía COVID-19 y que se contagió el virus mientras estaba internada en la clínica. Si las autoridades hubieran seguido los protocolos y el centro de salud hubiera funcionado como debían,
quizás se hubieran evitado 36 contagios, 23 empleados del Centro de Salud Norte, 3 familiares de esos empleados, 3 trabajadores de la cochería Menini, 4 familiares de la fallecida y 3 personas que estaban internadas en la clínica. 2 murieron, todos contagiados, todos infectados. Todo esto es lo que está investigando la justicia. ¿Y los controles y el celo de los funcionarios? Bien, gracias.